Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. Buenos días. Muy buenos días a nuestros gentiles oyentes. Este es el noticiero Sucesos. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Saludamos en nuestros estudios a nuestro primer invitado. Se trata de Guillermo Abad, exsecretario de Movilidad, fundador de Justicia Vial. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Fíjese que tenemos la lluvia en estos momentos en la capital de la República y es una suerte de prurito decir que en estas condiciones lo peor que se puede hacer es incrementar la velocidad, pero lamentablemente esto es lo que se registra en vías perimetrales, en autopistas que rodean a la ciudad de Quito, tanto la denominada vía occidental como la Simón Bolívar. Esta última catalogada una de las más peligrosas del país. Entonces, en estos momentos donde se vive, se la juega la gente en la Simón Bolívar. Hay algunos remedios que ha puesto esta administración, o más bien llamémosle alternativas. Yo veía cómo el otro día se colocaron unos autos, que entiendo son de la municipalidad, encabezando toda una caravana de centenares o quizá miles de vehículos en orden en el objetivo de bajar la velocidad ostensiblemente. ¿Esta es la mejor alternativa? Guillermo, buenos días. Muy buenos días, Edgar. Muchísimas gracias por la entrevista. Siempre un enorme gusto conversar con usted. Mire, creo que es importante hacer primero un análisis de las estadísticas para centrarnos en la Simón Bolívar y ver lo complejo y la magnitud del problema que está teniendo la Simón Bolívar. El país tiene alrededor de 22.000 siniestros de tránsito al año con datos oficiales, porque el dato real evidentemente es mucho más alto. No obstante de aquello, de esos 22.000 siniestros que tiene el país, el 20% están en Pichincha, que más o menos son 4.400. Y de esos 4.400, el 89.5% de los siniestros de Pichincha están en el Cantón Quito. Eso ya es una primera Una alerta. cifra preocupante, El sin duda. 90% de los siniestros de Pichincha están en Cantón Quito. Y aquí viene otra cifra que es más compleja todavía. De esos siniestros, de esos 4.000, el 10% están concentrados en una sola vía, que es la Simón Bolívar, en esos 58, 60 kilómetros que tiene la vía. ¿Por qué razón se está complicando la Simón Bolívar? Primero, su trazado. Segundo, que es una vía de alta carga vehicular. Se conoce que pasan cerca de 75.000 vehículos por día en esta vía, de la cual tenemos alrededor del 40% de estos 75.000 vehículos que son vehículos de más de 3.5 toneladas, es decir, son vehículos de carga Pesado. mediana, carga pesada y también una gran cantidad de transporte público de pasajeros, tanto urbano, interparroquial e inclusive interprovincial. Esto acompañado de la velocidad, de la impericia y de la imprudencia, pues nos da como resultado la alta siniestralidad que tenemos. Cuando hablamos de que tenemos un 40% de vehículos de carga de más de 3.5 toneladas, es decir, carga mediana, carga pesada, nos implica de que la gran cantidad de personas que conducen por ahí, un 40% por lo menos, son conductores profesionales que deberían darnos una cierta tranquilidad, pero resulta ser que nos terminan dando intranquilidad e inseguridad. ¿Qué es lo que se debería hacer en la vía? Cambiar el trazado vial es difícil, es casi que imposible, pero lo que sí se puede hacer es identificar los puntos de conflicto, los puntos, georreferenciar la siniestralidad vial, que casi todas las autoridades ya lo tienen, y ahí hacer ciertos ajustes en temas de infraestructura, o poner disuadores de velocidad, como por ejemplo pinturas, señalética, señalización, mejor dicho. Entonces, podrían ayudar, pero fundamentalmente, como usted bien lo ha mencionado, es reducir la velocidad. Ahora, reducir la velocidad con los sistemas tecnológicos que tenemos actualmente
no es viable. ¿Por qué? Porque los radares que se tienen en este sector son radares de una tecnología de una generación muy antigua, que no tienen la capacidad siquiera de diferenciar entre un vehículo liviano versus un vehículo pesado. Consecuentemente, el límite de velocidad para pesado como para liviano no se aplicaría a través de este radar porque no tiene la capacidad de diferenciar. Además, la gente coyunturalmente baja la velocidad en la proximidad del radar y luego la vuelve a incrementar. Efectivamente, y eso ha perdido efectividad. Es muy común ver, como usted bien lo menciona, es casi como una danza de luces, porque usted ve que cuando se acercan a un radar, pues todas las luces del freno, del stop, se prenden, Así es. pasan el radar y se vuelven a apagar. Y justamente por esa razón es que la tecnología ha ido evolucionando y ahora se establecen ya no mediciones de radares en puntos específicos, sino por tramos. Y justamente ponen un portal al inicio del tramo. Imaginémonos que es una sola vía recta, la Simón Bolívar. Entonces pondría en el kilómetro cero, ¿no? Al inicio. Y en el kilómetro 58 otro portal, y los vehículos que ingresan ahí son medidos su velocidad en todo el trayecto. Entonces eso sí obliga a que el conductor mantenga una velocidad dentro de los límites establecidos para esta ¿Y vía. qué le parece el recurso que yo le relaté al inicio? Para quienes están identificados con la Fórmula 1, acordémonos del safety car, ¿no? Ajá. Entonces, todos tienen que ir detrás de ese auto a esa velocidad. Y eso es lo que está sucediendo, no sé con qué frecuencia en la Simón Bolívar. Yo, como decía, lo pude ver el otro día y entonces, claro, la gente tuvo que bajar al máximo la velocidad, pero se veían miles de vehículos detrás eh, a tener que hacer filas, hacer colas. Y ahí me imagino lo que piensa la gente que estaba en la fila. Bueno, ¿y para qué sirve esta vía, no? De alguna manera es un poco más rápida que la normal. Entonces, ¿para qué tomo esta vía? Sí, mira, creo que la iniciativa por parte de la MT nos llama a concienciar, no creo que sea la solución, nos llama a concienciar, porque ese safety car, como usted lo llama, debería estar en la conciencia de cada persona. Sin duda alguna, sin No duda es alguna. necesario poner un agente o varios patrulleros delante de la caravana para reducir la velocidad. ¿Cómo se consigue que ese safety car, que ese radar, que ese agente de tránsito esté en nuestra propia conciencia? Con capacitación, con formación y con tecnificación, que es la gran deuda que el Estado tiene con la sociedad, porque lo que acabo de mencionar es una disposición legal que está vigente desde el año 2008 en la ley, pero que no se ha podido aplicar por razones que no son ni siquiera justificables. Pues esto es una competencia de la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Educación. Hemos perdido casi que una generación desde que se publicó la ley sin que se haya cumplido esta disposición legal, como el que la educación vial sea parte del pensum de estudios en instrucción primaria y secundaria, así como la formación, tecnificación y capacitación de los conductores profesionales y no profesionales. Eso no se ha dado. Consecuentemente, es necesario prácticamente poner una barrera de patrulleros delante de los vehículos para que esto se pueda conseguir. Cuando reitero, es un tema de conciencia. Porque usted no puede poner pues a la gente, a los vehículos de la municipalidad en estos dispositivos todo el tiempo. Sí, va a ser muy complejo para la MT mantener aquello porque va a dejar otros lugares que también son peligrosos sin la protección adecuada. Pero entiendo que es una iniciativa para llamar la atención y llamar a la reflexión a los usuarios. Esta vez, y oigan, señores, hay que reducir la velocidad. Creo que esta idea tiene que ser reemplazada con tecnología y reitero, con capacitación y con formación. Mire que en el reglamento a la ley, que lleva 2 años y medio de retraso, porque debió haber salido hace 2 años este reglamento, ya se establecen ciertas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados para que el control, la capacitación, la formación de los conductores recaiga sobre los gobiernos autónomos descentralizados. Esto me parece muy importante y muy interesante. ¿Por qué razón? Porque los gobiernos autónomos tienen la capacidad de planificar y controlar el transporte y el tránsito.
pero entre esas competencias no está la formación. Consecuentemente, usted puede controlar como la manera que estamos mencionando en la actualidad, pero quien le entregó la licencia a ese conductor resulta ser que fue el gobierno central. ¿Y qué control se puede tener sobre aquello? ¿Qué incidencia puede tener los gobiernos autónomos centralizados sobre esa licencia de conducir que fue otorgada por el gobierno central? O sea, las credenciales tienen que ser otorgadas por los GATS. Sí, y controladas y supervisadas. Eso me parece que es un punto muy importante porque va a permitir que los sindicatos de conductores que entregan o las escuelas de conducción que entregan estas licencias, sean de sindicatos de choferes profesionales o las otras instituciones que estén autorizadas, ya van a poder tener un control directo del gobierno autónomo descentralizado, al igual que las escuelas de conducción no profesional. Nos hemos enterado, y así hace pocas semanas atrás, que se han emitido licencias de conducir de manera fraudulenta, por eso el allanamiento a la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, ¿cómo tener nosotros esa seguridad, esa certeza de que el conductor que está detrás de un volante, que va por la Simón Bolívar a exceso de velocidad, sea un conductor que esté debidamente capacitado, formado, que tenga la idoneidad, la destreza y la habilidad para estar en esa vía? En este momento hay una discusión que está sosteniendo el municipio de Quito en términos no del conductor, sino del vehículo, porque el GAT de Quito en este caso está emitiendo la revisión vehicular, cuida la idoneidad de los vehículos y la matriculación le envía, ¿no es cierto?, al gobierno nacional, al gobierno central para que lo haga. Ahí de pronto quizá hay una inexactitud. Pero bueno, lo que dice el municipio es los vehículos de orden nacional que circulen por el Distrito Metropolitano de Quito tienen que revisarse aquí, porque se han registrado accidentes de esos vehículos en la Simón Bolívar. Y claro, los transportistas no están del todo gustosos con la idea. ¿Cómo cree que usted que debe resolverse esta polémica? Creo que hay que hacer un análisis desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, porque aquí hay una mezcla de los dos ámbitos y en realidad vamos a llegar quizás hasta una incoherencia jurídica. Desde el punto de vista técnico, la revisión técnica vehicular no puede subyugarse a un periodo de tiempo como tal, es decir, se hace o a una periodicidad. La revisión técnica se hace cada semana, cada 2 veces por semana, una vez por año, 2 veces por año. Esa no es la manera de una revisión técnica vehicular. La revisión técnica vehicular se tiene que hacer por el número de kilómetros recorridos por el vehículo. Si un vehículo, pues, usted puede tener un vehículo nuevo o viejo, pero si no lo recorre, no hay desgaste, no hay fatiga del material. Consecuentemente, el indicador para medir cada qué tiempo se debe hacer una revisión técnica vehicular no son los meses, o los años, Los sino kilómetros los de kilómetros recorrido. recorridos. Esa es la manera. Entonces, si es que un transporte público, comercial o el que fuere, tiene un cierto número de recorrido y ese que recorrido se lo compara con la ficha técnica del fabricante del vehículo, entonces ahí se tiene que hacer una revisión técnica vehicular. Y por el contrario, la ley lo que nos dice es que se hará una vez Al al año al año, menos. independientemente de lo que se haya recorrido. Eso me parece que técnicamente no está bien enmarcado en la ley, y eso fue producto, obviamente, de una presión en la Asamblea para que se ponga de esa manera. Ahora bien, la ley es clara en este sentido, y en la cual también no estoy yo de acuerdo, pero así está la ley, en que la revisión técnica vehicular se podrá hacer en cualquier cantón del país y por ende le da la posibilidad y le habilita a ese vehículo a poder circular dentro del territorio nacional. Exigir que los vehículos que inclusive tienen un permiso de operación otorgado por el organismo nacional, ponerles una condición o un limitante a Quito, por más buena que sea la intención, jurídicamente no me parece que va a ser aplicable y seguramente caerá en algún tipo de demanda de inconstitucional que entiendo O ya, las ya, famosas acciones de protección, ¿no? Que están ya a les, la ya les orden ha del día. presentado. Pero si hay una salida, que no necesariamente tiene que ir a través de una ordenanza, porque Quito ya tiene una ordenanza en ese sentido y se pueden replicar algunas. ¿En qué sentido? En darles la responsabilidad de calificación, tanto a las operadoras locales como a las operadoras de otras provincias,
el cumplimiento de parámetros de calidad de servicio. En el un caso tiene que hacerlo los gobiernos autónomos descentralizados y y en el otro caso la propia Agencia Nacional de Tránsito, para que dentro de esos parámetros de calidad, para que puedan obtener su permiso de operación, esté el control de la parte técnica a través de sus propias bitácoras de las operadoras. Es decir, la operadora de transporte a la cual se le está dando una delegación debe cumplir con este requisito, entre otros. A ver, señores, yo como Agencia Nacional de Tránsito o municipio o gobierno descentralizado, voy a revisarles dentro de los parámetros de calidad cada cuánto ustedes revisan sus vehículos y necesito una bitácora con una firma de responsabilidad. Esto en Quito ya se inició, hay una ordenanza inclusive que establece aquello, hay una ordenanza que establece parámetros de calidad e indicadores de calidad. Creo que eso sería una mejor alternativa porque también hay que darle un cierto grado de corresponsabilidad a las operadoras de transporte. Ahora, Guillermo, usted mencionó en la primera parte el trazado de la, ah, de la Simón Bolívar, ¿no? Un distinguido oyente, porque hablamos de este tema el otro día, nos decía que hay severas deficiencias en la construcción de la vía oriental y especialmente en el diseño, ¿no es cierto? En todo el trazado artificial que se ha hecho, especialmente a la hora de las curvas, ¿no? De manera que si alguien sube la velocidad, tiene un gran porcentaje de posibilidades de accidentarse. Esto significaría en algún momento, no sé, parar el recorrido, hacer nuevos trazados, nuevos diseños, reconocer, ¿no es cierto?, las presuntas irregularidades que tiene la construcción de la vía. ¿Qué se podría hacer en ese sentido? Justamente identificar primero los puntos de conflicto georreferencial, la siniestralidad, se los conoce como puntos negros, y que me entiendo que las autoridades ya los tienen, incluso ha habido participación de las ONGs en temas de seguridad vial que han determinado estos puntos negros con asistencia internacional y que inclusive han tratado de mejorar el mismo con señalética. Lo ideal sería generar otro trazado, pero eso realmente toma mucho tiempo y además va a ser bastante complejo que se lo haga, a menos que se tengan recursos frescos a través de una concesión de la vía, que también es una de las alternativas que se ha pensado. Sin embargo, en estos puntos de conflicto, principalmente en los que hay alta sinuosidad y en pendiente y con peraltes invertidos, es altamente peligrosa. Usted toma una curva que tiene que ser diseñada con la finalidad de que las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento del vehículo en esa curva no sean sujetos de una fuerza centrífuga o una centrípeta que le bote al vehículo de la vía. Más bien, el trazado tiene que generar un peralte que le obligue al vehículo a quedarse ahí en tanto y en cuanto este vehículo esté dentro del límite de velocidad establecido para esa curva. Porque por más peralte que tenga, si usted coge una curva a 100 kilómetros por hora cuando está diseñada para tomarla a 60 kilómetros, igual no le va a servir de mucho o de nada inclusive. Entonces, ahí viene también parte de la conciencia del conductor, porque si el conductor no conoce cuáles son las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento del vehículo, va a cometer estos errores. Por eso nosotros hemos hablado de que muchos de los que están detrás de un volante saben manejar, pero no saben conducir. Manejar es simplemente operar la máquina, meter primera, meter segunda, arrancar, frenar y movilizar la máquina. Pero conducir es la capacidad del conductor de tener control sobre las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento de este vehículo y saber qué es lo que puede suceder si toma una curva que a mayor velocidad de la que está permitida en el límite de velocidad. Peor aún si es que desconoce lo que implica tomar una curva con un peralte invertido o con una sinuosidad. Y eso creo que es gran parte del problema, porque si analizamos los siniestros de tránsito a nivel nacional, y esto es repetitivo prácticamente en cada punto donde se genera un siniestro, resulta ser que cerca del 50% de los siniestros están dados por la impericia e imprudencia del conductor. Ejemplo, el no conocer las señales de tránsito o el tener distractores en la conducción. Siendo el piloto, el conductor, el causante de los accidentes, pero las soluciones
parece que consideran que gran parte de los conductores son indisciplinados, ¿no? De manera que se apela a todo lo que nosotros hemos hablado esta mañana, ¿verdad? En la legalidad, en cambios de la normativa, ¿verdad? Pero después de haber años, lustros discutidos sobre la responsabilidad que tienen quienes manejan los vehículos, quienes conducen los vehículos, es hora de apelar a ellos nuevamente. Pero el llamado a la conciencia tiene sentido todavía. Por supuesto, esa es la O fórmula. tendrá que seguir siendo la represión Eh, eh, el motivante. Los siniestros de tránsito son multicausales, sus soluciones son multisectoriales y tienen varias estrategias y todas son complementarias. No quiere decir que la única solución sea la capacitación o la concientización o concienciar en los conductores y en los usuarios viales. También es la infraestructura, sin duda alguna, porque un potenciador de un siniestro de tránsito es la infraestructura. Si hay una infraestructura que permite que esa inconsciencia que se tiene fluya, pues va a haber mayor siniestralidad. Entonces también la infraestructura ayuda a mitigar el siniestro vial. Tampoco es la única solución. Voy a poner varios ejemplos en aquello. Hay que hacer varias acciones complementarias que trabajen a favor de la seguridad vial, pero sin duda alguna, la concientización es lo fundamental, el que la persona sepa lo que implica infringir las normas de tránsito. Y esto me remito nuevamente a las estadísticas. El 96% de los siniestros están íntimamente ligados al factor humano, es decir, es la persona como conductor, como pasajero, como peatón, el que genera el siniestro vial. Si hacemos un análisis solo del factor humano, resulta ser que el 92% de los siniestros de tránsito son causados por el conductor. Apenas el 8% restante le dejamos al peatón, al ciclista o al pasajero. Entonces, el conductor es el que realmente está desangrando al país y sobre él hay que trabajar. Porque si vamos por el tema de represión, parece a veces que no asusta a mucha gente. Se han registrado casos de detenidos generadores de, no de accidentes, de tragedias, que no tienen un solo punto en su récord, que tienen una serie de multas de años que no han pagado y que siguen conduciendo, campantes. Por supuesto, y además como también ha sido permisible el recuperar los puntos, y esto también es otro error de las reformas de la ley, que cada vez han hecho más fácil recuperar esos puntos, y si no los pueden hacer por la vía legal, ahora inclusive lo hacen por la vía ilegal, prácticamente hackeando el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, y los que perdieron puntos pues lo recuperan de una manera muy fácil, inclusive por la vía ilegal. Entonces, quería poner este ejemplo de por qué es importante que se complemente la parte de capacitación con la parte de infraestructura. Tenemos vías con infraestructuras que son exclusivas, por ejemplo, para ciclistas. Ahí hay una vía que solo deberían ir bicicletas, pero como no hay la conciencia vial, tenemos vehículos que han entrado Las motos, a una ciclovía, motocicletas que han entrado claro. a esa ciclovía. Entonces, por más infraestructura que usted tenga, si no tiene la conciencia de lo que implica infringir las normas de tránsito, se va a meter a una ciclovía. Voy a poner un ejemplo contrario, cuando hay conciencia vial. Alemania es el único país que no tiene en su normativa un límite de velocidad. Es decir, usted puede ir literalmente a 500 kilómetros por hora si su vehículo le permite. Y hay una autopista que se llama la Autobahn, en donde tiene toda la infraestructura para poder ir a esos 500 kilómetros por hora si tiene el vehículo que le dé esa capacidad. Sin embargo, de aquello, pese a que esta vía tiene cerca de 6 carriles y cada uno está debidamente determinado para que puedan conducir a las velocidades que requieran, el promedio de velocidad en esa vía, que tiene toda la infraestructura para poder ir a altísimas velocidades, no supera los 140 kilómetros por hora. ¿No? Entonces, ¿es por qué? Porque la gente tiene en su conciencia que superar esa velocidad, pese a que tiene una vía espectacular para imprimir velocidad, no lo hace. Entonces, ahí estamos dándonos cuenta que es la conciencia de la persona la que está sobre una infraestructura. No quiero decir que no sea necesario, sí lo es, ayuden mucho, pero son complementarias entre sí. Ni la una puede trabajar sola, ni la otra puede trabajar sola, tienen que complementarse. Sobre ese tema, ¿habría que bajar la velocidad en la Simón Bolívar? Por supuesto, claro, eso creo que es Actualmente hay una importante. legislación, ¿no es cierto?, que Sí. dice que 90 kilómetros por hora es el límite ahí. E- En e- esta vía, ¿no hay que bajarla?
Mire, yo creo que sí hay que bajarla, pero también es importante el que se tengan los controles adecuados, porque usted puede bajarla a 50, pero ¿cómo se garantiza que vaya a 50? Claro, No vamos a tener, ¿cómo garantizamos que hoy vayan a 90? Cuando vemos vehículos que están a los 130 kilómetros por hora, transporte pesado debe ir a 70 kilómetros por hora, pero vemos que va a 100 y pico de kilómetros por hora. así es. Entonces, la normativa, si no hay un control adecuado, que no necesariamente tiene que ser en la actualidad con personal, con vigilantes, sino con sistemas tecnológicos, es la mejor alternativa. En otros países del mundo no tiene un vigilante en la vía, pero tienen estos sistemas de control, de medición de velocidad a través de pórticos o de radares móviles, en donde la gente lo respeta, además de la conciencia, ¿no? Tiene, además de tener conciencia, sabe en su interior que están siendo controlados. Y eso ayuda a que sí se cumpla la normativa, independientemente cuál sea el límite de velocidad. La conciencia es lo básico, definitivamente. Gracias, Guillermo, por compartir esta charla.